La memoria fallaba cada vez que intentaba recordar mi llegada a este lugar. Escuchaba el eco de un lamento casi imperceptible, pero no podía encontrar la fuente del sonido. Parecía una voz familiar, aunque no estaba segura a quién pertenecía. Por suerte, aunque la verdad se esconde fácilmente de uno mismo, la carne le revela a la mente sus verdades ocultas. Enfermedades invisibles empiezan a manifestar en el cuerpo hasta que la realidad material deja de ser refugio para el alma atormentada. Y cuando ya no hay lugares hacia donde escapar, los espectros del pasado empiezan a invadir el mundo de los vivos, presagiando ruina para el porvenir. Ya con los muertos acechando en cada esquina, empezaron a regresar frágiles y vaporosos los recuerdos. Me atreví a observar mi mirada y reconocí el peso de la culpa demacrando mi rostro. La razón por la que llegué a este lugar maldito se empieza a esclarecer. Cargo el peso de un crimen que nunca imaginé cometer. Ese eco fantasmal se vuelve más fuerte, más claro al punto de poder reconocer la voz que me habla desde las tinieblas. Cuando escucho en sus lamentos quebrados su dolor, la memoria de aquel día sangriento se va revelando. Todavía no puedo creer la violencia y la crueldad de la que fui capaz en el lugar donde todo terminó. Abandoné a una persona amada en el peor infierno, en medio de la náusea existencial que trae consigo la muerte de un padre. Nunca aspiré a ser especialmente reconocida por mi bondad, pero ella era la única persona a la que procuraba resguardar del abuso de mi bajeza. Llega cierta edad en la que ingenuamente se cree tener control sobre la bestia interior, hasta que se manifiesta en el momento más inesperado, reclamando el espacio que nuestro yo más civilizado le ha negado. Y cuanto más tiempo pasamos sin hacerle justicia a sus demandas, el despertar de la bestia es particularmente despiadado y violento, y sucede en los momentos límites de la vida, cuando la crisis y la tragedia revelan los verdaderos colores de las cosas. De ese último día recuerdo mi ignorancia de la catástrofe que se avecinaba cuando nos encontramos. También recuerdo la sorpresa cuando la torpeza de mi expresión reveló mi descontrol emocional. Toda señal de esperanza se diluyó de su mirada después de que intentara las maniobras habituales para apagar el creciente furor de mi ira. Ese día ella supo antes que yo la devastación que provocarían mis palabras, mi abandono y la subsecuente culpa que me acompañaría hasta el final. La capacidad que tenemos algunos seres para herir a las personas queridas es una aberración que aún me duele asimilar como propia. Y es esta misma negación la que ha corrompido cualquier intento por vivir y por expresarme estos últimos años. He recorrido una y otra vez las calles de este lugar devastado hasta el olvido. Y aunque con el paso de los años la culpa envenena al victimario tanto como el resentimiento envenena a la víctima, existe una sola ventaja al encarnar el papel del villano. Los defectos del alma y la deformación de carácter quedan irremediablemente expuestos. Al salir de las tinieblas, nuestros demonios pueden llegar a enunciar verdades dolorosas. Sí, decidimos escucharlos. Como que los seres humanos podemos ser presas de la contradicción emocional, que el corazón puede llegar a albergar ira y desconfianza por la persona amada. Esos demonios que nos torturan con emociones que no queremos sentir, con deseos que queremos expulsar de nuestros cuerpos, también dan voz a nuestra inconformidad, a nuestro dolor, a nuestras frustraciones. Los demonios que poseen a cada ser humano no son el peligro. Lo verdaderamente peligroso es el humano que los excluye, los silencia o peor, los desconoce. Tememos tanto a la muerte y a la soledad que preferimos ignorarlos para poder coexistir en un infierno compartido con los otros. Con ella ignoré las pasiones ominosas que empezaron a tomar posesión de mí porque parecía no haber simbiosis más perfecta que la nuestra. Las ideas y los sentimientos sobre la vida eran inquietantemente similares. No éramos solo amigas, éramos un raro fenómeno de la naturaleza. Existíamos a tal proximidad que llegó un punto en el que era difícil definir si era mi brazo o el de ella, si eran mis ideas o las suyas, si eran los latidos de mi corazón o del suyo. En qué punto terminaba una y empezaba la otra era incierto. Asfixiamos así toda posibilidad de identidad separada, y atemorizadas del mundo de afuera, nos refugiamos en una fantasía compartida en la que fuimos perdiendo la libertad de actuar como dictaban nuestros impulsos. Durante años permanecimos aisladas del exterior, sin recibir luz ni estímulo alguno de otros mundos.
Aunque a las personas les parecía grotesco el espectáculo de nuestro apego, todo parecía normal ante nuestros ojos. Su espíritu encontraba formas de encender la realidad, de hacer parecer todo incandescente y fastuoso, aunque en realidad estuviéramos atrapadas en un cuarto oscuro y marginal. En las noches frías en las que decaía la esperanza, inventaba historias de grandes imperios que eran nuestros. Éramos aliadas en la conquista más importante de todas, la de las cosas inefables del espíritu humano. Palabras grandilocuentes y adornadas llenaban el vacío. Bilis y desechos contenían las copas y los platos de las fiestas que organizamos y que prometían alimento y sustento espiritual a quien quisiera unirse a nuestra causa. Detrás del juego y el teatro, un sentimiento intoxicante de superioridad compartida nos fue alejando del mundo desde los primeros días. Nos refugiamos en la cima de ese mundo imaginario, proclamándole a cualquiera que cruzara nuestro camino que habíamos sido creadas con una sustancia diferente a la del resto, bendecidas por los dioses y las estrellas. Y conforme nos íbamos convenciendo de esas historias, crecía la imposibilidad de regresar al mundo de los mortales. Pero es en los momentos límites de la vida cuando se desafía toda premisa existencial. El día en el que todo acabó, entendí que existía una bestia amordazada en mis profundidades, rogando que atendiera mi deseo de salir de ese cuarto oscuro, el deseo de emprender mi propia búsqueda hacia las entrañas bajas del mundo. Ahora que he manchado mi nombre, que he destruido toda expectativa volcada sobre mí, que he revelado lo frágil de mi compromiso, su decepción me ha liberado. Las partes más trágicas de mi vínculo con la vida se encarnaron en los años en ese cuarto compartido. Los antiguos siempre advirtieron que para la renovación era necesaria la destrucción. He jugado con todos los escenarios en mi cabeza, pero historias como la nuestra, una y otra vez, terminan en sangre. Y aunque a veces extraño el sabor agridulce de la pasión compartida, nunca cambiaría esta nueva libertad de conquistar la vida desde mis enfermedades y mi confusión. Y como a cualquier ser deleznable le sucede, ha llegado la hora de afrontar las condenas de mis crímenes en esta tierra de nadie, donde los muertos formarán parte de la vida para siempre.